Bien, amigos, quisiéramos contarles que nosotros aquí en la revista estamos en campaña, porque el país está en campaña. Y no lo aceptamos, pero entendemos el por qué algunas personas tienen un comportamiento extraño, diferente, el día en que les toca depositar su voto. Es una obligación que el ciudadano tiene de elegir y de poder ser elegido. Elegir sus gobernantes municipales, sus gobernantes legislativos, los que hacen las leyes, y los que están encargados del poder ejecutivo. Podría venderse el voto. Podría no votarse. Podría no interesarse utilizar ese derecho y no ir a votar el día. Algunos no creen en eso y creen en que no vale la pena porque ya alguien va a ganar. También de que no quiero perder, de que no importa, porque no, yo voy a perder mi voto, y no se vota. Y nosotros queremos decir que hay que ir a votar, y esta vez más que nunca, que se sospecha va a haber una abstención. No le podemos dejar a los malos que elijan, porque cuando los buenos no eligen, los malos obtienen el triunfo. Aparecen en las boletas candidatos que no merecen presentarse, pero van a aparecer, y que podrían ganar si usted no va a votar. De manera que queremos que votemos, que todos asistamos a votar. También todo el mundo piensa, hay algunas cosas que los dominicanos pensamos, por ejemplo, los que vivimos en la capital creemos que el mundo está aquí en la capital, y se nos olvida que aquí hay 48,000 kilómetros, 32 provincias, y que la capital son 2 provincias, el distrito y la provincia de Santo Domingo, aunque tienen ambos la tercera parte de la población. Y la otra cosa es que pensamos que todo el poder es el poder ejecutivo, y de verdad el poder ejecutivo en República Dominicana tiene mucho poder. Mire, es muy difícil que un tribunal emita una condena, un juicio contra un presidente en ejercicio. Lo puede hacer después que salga, pero durante esté en ejercicio es muy difícil que un juez condene a un presidente. Y es muy difícil que un tribunal constitucional, que una junta central electoral
que un tribunal electoral o que una Cámara de Cuentas emita una resolución, una condena o tome una decisión que perjudique al Poder Ejecutivo. Muy, muy difícil. Quizás lo hace ya cuando se perfilan los resultados de las elecciones, pero en el ejercicio es muy difícil que ocurra. Entonces, el Poder Ejecutivo todavía reúne mucho poder y mucha influencia. Cuando uno hace ejercicio de las diferencias entre esos políticos del pasado, Bosch, Balaguer, Peña, Jacobo, o los periodistas de la época, el peso que tienen, que tenían, desde los años 30, Balaguer fue candidato presidencial en los años 50 con Negro Trujillo y fue candidato presidencial en el 2000. Entonces, esa situación no se repite. Nosotros tenemos un candidato que no pudo lograr la presidencia, hijo de haitianos, de padre y madre haitianas, y fue candidato presidencial, y fue el líder más grande que hemos tenido aquí de masa. Nosotros tenemos un personaje que era de un barrio de Santiago, o de un municipio de Santiago, de Gurabo, presidente de la República. Nosotros tenemos, o tuvimos, un presidente nacido en Arroyo Cano, un pequeñito municipio de San Juan de la Maguana, enclavado en una cordillera. Nosotros tenemos todavía hoy un candidato presidencial que fue presidente 12 años. Fue Dominican York, fue del barrio de Villajuana, fue hijo de madre soltera. Que no es lo mismo, no es lo mismo lo que se está viviendo hoy que lo que se vivió. Entonces, eso que nosotros tenemos hoy, que por primera vez tenemos una persona que dirige el país, hijo de un académico empresario. Rafael Abinader era autoridad en la UAS, fundador de una universidad y empresario. Hizo 3 empresas grandes, una empresa de educación, OIM, una empresa de cemento y una empresa turística. Para no tener la necesidad de suplir la política con dádivas. Y quien está dirigiendo el país no lo ha dicho porque la reelección no se puede decir. Si un presidente dice no voy, se le destruye el resto del gobierno. Y además tiene que ir. ¿Por qué? Porque 4 años es insuficiente para completar una obra o un programa de gobierno. De verdad es insuficiente. Que se aprende en los primeros 4 años, pero después hay que aplicar las experiencias. Por ambición, sí, hay personas que aspiran porque entienden
que después que uno aprende, nadie está calificado para gobernar el país. Le pasó a Balaguer. Balaguer era humilde, aparente, pero él entendía que nadie estaba preparado para dirigir el país. Yo. Le está pasando a Leonel. Con tanto conocimiento, quedarse en su casa. No, pero si yo me conozco esto. Le dicen ambición, sí, ¿y qué? Y mire, pero lo más duro es volver a ser ciudadano. Usted ir al Congreso, entregarle el poder al que lo ganó, irse para su casa otra vez a leer el periódico, a oír la noticia, a salir, quizás lo inviten, o lo que está pasando, si tiene alguna posibilidad de volver, entonces, para la cárcel, para la acusación. Esto es lo que se estila ahora. Entonces, ¿por qué no Luis si todos los otros lo hicieron? Yo creo que esos 4 años se le deben hasta dar sin elecciones, porque nos sale más barato. Y de esos 4, ¿cuánto se dedicó a la pandemia también? Téngalo pendiente. Y juzgar es un gobierno en pandemia muy difícil. Se hizo lo que se pudo, pero pueden entonces clasificar. De manera que Luis tiene derecho, todos tienen derecho, pero quizá Luis tiene más que los otros que van. Algunos piensan que él va de robo. No va de robo. El PLD es un partido grande y Leonel Fernández tiene una labor realizada. Y una cosa que no se dice, Leonel Fernández formó una generación de hombres con fortuna. Y no vamos a abundar en eso. Por otra parte, nosotros quisiéramos hacer un comentario que va a traer algún tipo de respuesta. Y se debe a que nosotros somos muy proclives al inmediatismo. Vamos a resolver el problema de hoy. Eso le luce a una persona que tiene una edad muy avanzada y que no quiere meterse en problemas del futuro. O dice, caramba, ¿y para qué yo me voy a poner a planear el futuro si la edad promedio de uno nos dice que nosotros todos tenemos que agradecerle a Dios? Y yo lo hago todos los días. Cuando tú llegas a tener 80 años, tú eres un privilegiado y tener la oportunidad de hablar. Y te equivocas, sí te equivocas. Y a veces estás fuera de época, sí es verdad, porque tú no puedes estar actualizado en todo. Yo tengo un nieto que coge una computadora y me da clase. Y tengo cosas, por ejemplo, ahorita hablaba con Carlos sobre un tema del WhatsApp y de algo que confunde mucho, porque además de las redes, se hizo un trabajo en porcentaje. Y mucho de las redes es falso. Y mucho de las redes confunde, y mucho de las redes son intereses, y mucho de las redes son anuncios, y muy pocos de las redes son verdad absoluta. Entonces tú tienes que estar
filtrando, sedaciando todo lo que te llega. Por eso nosotros somos todavía defensores de la instancia de la prensa escrita, porque queda. Tú no puedes negarte. Yo no dije eso, yo no quise decir, eso está fuera de contexto. Entonces, nosotros nos habíamos propuesto, o nos hemos propuesto, aclarar algunas cosas, pero queremos que nuestro compañero de trabajo de muchos años, Kelvin Trejo y Carlos Alonso, entiendan algo que hace mucho nos propusimos y que por el qué dirán y porque ese qué dirán tiene mucho peso, no lo hemos podido materializar y lo vamos a hacer parcialmente. Vamos a una pausa.